93.0. Mediodías en la Onda, con Jorge Plaza. Estás escuchando el grupo de emisoras AMSC, Asociación de Medios y Servicios Culturales en Radio y Televisión Local. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida. La radio eres tú. Comienza el día con buen humor y la mejor información. Actualidad, noticias, análisis, todo lo que buscas en Medios Días con Jorge Plaza. De lunes a viernes sintonízanos en Madrid, como siempre, en la 93.0 FM. Y ahora, también en Barcelona en la 95.8, Sevilla en la 100.1, Albacete en la 99.3, Córdoba en la 94.4 y Benidorm en la 104.1 de tu frecuencia modulada. Despertar puede ser duro. Mejor hacerlo de buen humor y enterarte de todo. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Medios Días con Jorge Plaza. Te esperamos en antena. Medios Días en la Onda con Jorge Plaza. Señores y señoras, damas y ajedrez, como dijo aquel. Esta es la sección de las efemérides de Vicky Moreno, de Victoria Moreno. Efemérides, acontecimientos importantes que tuvieron lugar hace mucho tiempo y que celebramos en estos días de verano, en la sintonía de la 93.0 en Madrid y 95.8 Gran Vía, Radio Barcelona. Las efemérides con nuestra profesora de cabecera, con Victoria Moreno. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Muy bien, ya feliz aquí contigo. Ya en agosto, ya cómo pasa el tiempo, ¿eh? Bueno, como en julio, como en enero, como... Sí, pasa todo a una 24 velocidad horas cada día. Increíble. Con los aires acondicionados, fíjate, en verano es muchas veces cuando más frío pasamos por lo del aire acondicionado, y en invierno a lo mejor pues justamente lo contrario, cuanto más calor pasamos. Porque... Fíjate, yo creo que se ha perdido esa costumbre que había tan horrible de estar en invierno a 28 grados dentro de una casa, que les veías en tirantes, dices, hijo, ponte un jersecito y no subas tanto esto. Sí, es que tanta tecnología, tanto avance. Y lo malo es que luego hay que salir, tú estás fresquito con el aire acondicionado y ahora sal a la calle por el pan. Sí, o métete en un centro comercial. O métete en el metro. Que están los aires acondicionados a unas temperaturas y sale uno ahí, te baja la tensión cuando entras. No, ya ves. Qué bien. Pero claro, así se pillan esos catarros de ahora de verano que son tan desagradables y tan pesados. Sí. Ahora se programan los aires acondicionados, que salte hasta ahora, que se encienda, que se apague. Los avances tecnológicos, amigos. Oye, sí, mucho avance tecnológico, mucha inteligencia artificial, Vicky, y todavía no se sabe qué tiene la zarzamora que llora por los rincones. Estamos en el 2025 y no sabemos qué tiene la zarzamora, que llora toda la vida llorando por los rincones. A todas horas, ¿eh? Claro, llora que llora. Vamos a preguntarle un día a la inteligencia artificial qué tiene la zarzamora. Hablamos, amigos oyentes, de acontecimientos que tuvieron lugar hace muchos años en la sección de efemérides con nuestra maestra, con nuestra profesora de cabecera, con la mujer que explica todo también, con esas clases que nos da en la Radio Viva de España, con esas que nos deja a todos con la boca abierta así mirando, porque claro, nos lleva a unas efemérides tan bonitas. En este caso no es bonita porque hablamos de un fallecimiento. Bueno, pero es bonito recordarle. Es muy bonito recordarlo, claro que sí. Sería imposible que siguiera vivo porque nació en 1903. O sea que ya 122 años más que récord. Pues sí, claro que sí. Claro, y es bonito recordarle. Porque hoy nos vamos hasta un 4 de agosto de 1977, ¿verdad? ¿Qué pasó? Un 4 de agosto de ese año, de 1977. Pues fíjate, España se puso de luto en plenas vacaciones porque murió Antonio Machín. Antonio Machín.
No sé si Ayer hizo 48 años. 48 años del fallecimiento de Antonio Machín. ¿Recuerda usted a Antonio Machín? Sabe que cada vez que hablamos de efemérides, cada vez que iniciamos una sección con Victoria Moreno, ponemos una música que tiene que ver muchísimo con la efeméride del día. Y hoy has elegido una muy especial, muy bonita y que todo el mundo conoce, de Antonio Machín. Creo que si dices Antonio Machín, muchísima gente asocia inmediatamente con esta canción. ¡Ay, pintor! Pintor nacido en mi tierra. Un 4 de agosto, pero de 1977, muere Antonio Machín y hoy hacemos el especial con Vicky Moreno de Antonio Machín. Recordamos la efeméride de Antonio Machín. Angelitos Negros, ¿verdad? Fíjate, esta canción, que en España identificamos con Machín inmediatamente, en realidad es una adaptación, es poner música a un poema de un poeta venezolano, Andrés Eloy Blanco, que escribió un poema que se llamaba Píntame Angelitos Negros. Y unos años después, Maciste, el compositor mexicano, le puso esta música de bolero. La hizo primero popular en México Pedro Infante, cómo no, y a finales de los 40 Antonio Machín pues la trajo a España. Desprecia su color, si sabes que en el cielo. Un mensaje a todos los pintores que ahora en verano están con la escalera, que están pintando las casas de invierno cuando la gente está en la playa. A esos pintores que tienen la radio puesta con la escalera, el cubo, la brocha. Aunque él no se refiere al pintor de brocha gorda, pero bueno, englobamos a todos los pintores. Antonio Machín, lo recuerda, ¿verdad? Además, Antonio Machín fue mucho más que un cantante en España, ¿verdad, Vicky? Pues sí, fue el símbolo del romanticismo. Cómo la música puede trascender las barreras culturales, políticas y raciales. Fíjate, a pesar de ser extranjero y negro, afrodescendiente, fue muy bien recibido en la España de la época, posiblemente porque era un hombre humilde, serio y porque consiguió enseguida que su música empatizara con la audiencia española, ¿no? Introdujo aquí y popularizó el bolero en España. Aquí se le conoce como el rey del bolero. Y cuantísimas historias de amor, cuantísimos romances se habrán forjado al son, con la banda sonora de un bolero de Machín, ¿no? Decíamos Angelitos Negros, pero toda una vida, Dos gardenias, si es que son himnos uno tras otro. Está hasta en nuestro lenguaje, porque ¿quién no ha usado eso de niño, para, que te mueves más que las maracas de Machín? ¿O no? Claro, este afrocubano fue mucho más famoso acá que allá. Antonio Machín. ¿Sabe usted que Antonio Machín nació en Cuba, ¿no? Esto tiene mucho que ver con todo el arte que nos ofrece. Claro que sí. Él se llamaba en realidad Antonio Abad Lugo Machín. Ya Antonio Abad. Antonio Abad, de nombre compuesto. Antonio Abad. Primer apellido Lugo, segundo Machín. Antonio de Lugo. Antonio Abad. Antonio Lugo, sí. Lugo Machín era el nombre. Nació, como ya hemos dicho antes, en 1903, en una localidad cubana que se llama Sagua la Grande, y era hijo de una afrocubana, Leoncia Machín, y de un emigrante gallego, José Lugo Padrón, era el nombre de su padre. Él recordó que su infancia, aunque no era una familia ni muy rica ni muy pobre, que fue muy feliz, tuvo 15 hermanos, o sea que la familia era numerosa y daba para la diversión. Y él muy pronto se aficionó a cantar y alternaba su trabajo de albañil con el canto en la iglesia, en los teatros, ambientaba películas, ponía banda sonora a películas de cine mudo cuando se proyectaban en su ciudad. Se unió hasta 3 veces con grupos de música ambulante que pasaban por su ciudad camino de La Habana. Y bueno, el párroco de la iglesia encontró una joya con él y lo puso a cantar varias veces en el altar mayor como solista.
Interpretó una vez, por lo visto siendo muy niño, con 7 u 8 años, el Ave María de Schubert subido a una silla y consiguió la admiración y el aplauso de todos sus vecinos. Con 20 años, él ya dijo a sus padres que quería ser barítono y estudiar bel canto para dedicarse a la ópera. Lo que pasa que ahí sus padres le hicieron entender que siendo negro, pues solo iba a poder interpretar Otelo, y entonces que igual era mejor otra carrera. Pero su madre le seguía animando a cantar. El padre no lo veía igual, el padre lo veía como una cosa inmoral y de gente de mala vida, y no, al gallego no le gustaba lo de que el niño se dedicara al canto. Estoy pensando en lo que has dicho, hablando del padre. O sea, el padre era gallego y se apellidaba Lugo. Oye, muy propio. ¿A que sí? Claro que sí. Señor Lugo, ¿de dónde es usted? Pues de Galicia. De Galicia. Es que estaba pensando, digo, el padre gallego y se apellida Lugo. Sí, muy apropiado. Pero esto que nos estás contando, seguro que Antonio Machín insistió con la música, con el cantar, hasta que consiguió lo que consiguió. Hombre, claro. Pese a esa oposición de su padre, él consiguió llegar a La Habana en 1926 y hacerse una carrerita cantando en cafetines, acompañado por un guitarrista. Hicieron un dúo y ese dúo con Miguel Zavalla pues consiguió cierta reputación y entonces les fueron contratando y fueron haciendo sus bolos, ya digo, en bares, en café, para fiestas particulares. Y finalmente pues llegaron a cantar en una emisora de radio en la que conoció a Don Azpiazu, que tenía una importantísima orquesta y que le contrató, le ofreció un puesto de trabajo como segundo cantante en su orquesta. Sería el primer cantante negro que actuó en el Casino Nacional de La Habana, que era un lugar bastante rancio, racista y excluyente, pero su fama hizo que fuera allí con la orquesta de Don Azpiazu y cantara, consiguiendo un gran éxito. Así que salieron fuera de Cuba, claro. En 1930 debutaron en Nueva York y estuvieron 4 años actuando ahí con otras agrupaciones y consiguieron el primer éxito millonario en ventas de la música cubana en toda la historia. ¿Quieres que lo escuchemos? Claro, pero venga. Atención. 1930. Ajá. Esto que vamos a escuchar es una grabación de 1930 con la orquesta de Don Azpiazu cantando Antonio Machín. En directo, además. En Nueva York. En Nueva York, en directo, o sea que no es de estudio, es cara, no. Cara al público. Suena a 1930. Totalmente. Ahí está el artista. ¿Quién no está moviendo los hombritos o la cadera ahora mismo? Hombre. Esta canción se titula El manisero. El manisero. Que es el señor que vende maní, el que vende maní, cacahuetes. Claro. Si ustedes ven el vídeo, como lo estoy viendo yo ahora mismo, evidentemente es en blanco y negro. Hombre, claro. Y está cara al público. Es decir, que es en una directo. Actuación en directo. En directo. Esta canción la había escrito de jovencito un compositor cubano que se llama Moisés Simons y bueno, la letra pues la basó en lo que iban diciendo los maniseros que iban pregonando su mercancía por las calles, poniéndole como ritmo un son cubano. Así que es un son pregonero. Y dicen que esta canción y Guantanamera son las 2 piezas cubanas más famosas en todo el mundo. Se ve a la orquesta de fondo, a un joven Antonio Machín, de 1930. Pues fíjate, jovencísimo, sí, con 27 años. Fíjate, joven, delgadísimo, jovencísimo, se ve que va uniformado y con una especie de maletita donde vende maní. Claro. ¿Verdad? Claro. Esta es El Manisero. El Manisero. Y después de este éxito de El Manisero en Nueva York, ¿qué pasó con la carrera musical de Antonio Machín? Bueno, pues ya decimos que en Nueva York tuvo bastante éxito en los primeros años 30, sobre todo hasta el año 35, porque en el 36 hicieron gira por Europa. Estuvieron actuando en Londres, en París,
porque en París la música cubana desde los años 20 tenía mucho éxito. Formó parte allí de una orquesta de Moisés Simons, el compositor del Manisero, que tocaba el piano, e hicieron varias grabaciones juntos. Grabó también, con otras orquestas, se enamoró de una chica francesa, hicieron una gira por Suecia, pero el clima de Suecia ya fue demasiado para él y volvieron a París. Y finalmente llegó a España más o menos en 1939 para pasar unas vacaciones y porque tenía aquí un hermano que vivía en Sevilla. Y en 1939 pues recordemos que estalla la Segunda Guerra Mundial, así que eso ya le anima a quedarse a vivir en España, que quedó fuera de esa guerra. Llegó con un saxofonista dominicano y se fueron a actuar en Barcelona, allí en muchas salas de fiesta. En el Teatro Novedades de Barcelona estrenaría pues el gran éxito que escuchábamos antes, Angelitos Negros, y pues él tenía ahí, aunque para España era una época muy dura, la de la posguerra, pero él tenía sus actuaciones sobre todo en las salas de fiestas de Barcelona. Y se quedó en España, se quedó en España, y se quedó en España por la guerra, pero seguramente que seguro que es por la guerra o porque encontró algo especial, el amor aquí en España. Claro, a ver, en principio vino por la guerra a ver a su hermano y se quedó ya aquí, pero fíjate que en el año 41 estaba actuando en una ciudad que no había conocido hasta entonces, que era Sevilla. Y en esa actuación en Sevilla, pues conoció a una muchacha en una discoteca, en lo que se llamaba entonces una boate, en la boate Hernal. Conoció a una chiquita bastante más joven que él, una cordobesa, Angelita Rodríguez, que trabajaba en una academia de corte y confección, y que fue muy valiente porque le dijo que sí. Fue muy valiente porque, a ver, los artistas no tenían muy buena reputación y encima siendo extranjero, de color, se casaron al poco tiempo, y Machín, además de Angelita, se enamoró de Sevilla. Él sí tuvo un vínculo muy especial con Sevilla y siguió recorriendo España con su sonrisa, con sus maracas. Empiezan los años de la televisión en blanco y negro, ahí él triunfa. ¿Cuántas veces los que tenemos una edad no le hemos visto actuando? Yo ayer entré en el archivo ese de RTV Play y cuando puse Antonio Machín me salían 8.000 resultados. O sea que una de las grandísimas estrellas de los shows aquellos primeros de televisión, ¿no? A mediados de los años 50 nació su única hija, Irene, y se dedicó pues eso, a actuar en teatros, en salas de fiestas, incluso en discotecas, imparable. Antonio Machín. Y poco a poco se convierte ya en el rey del bolero. Claro. Convertido ya en el rey del bolero, mi Antonio Machín. Claro que sí. Mira, él se registró en España, fue miembro de la SGAE, de la Sociedad de Autores. Tiene registradas 500 canciones en la SGAE. Solo del Manisero vendió 1 millón de copias en el mundo. De Angelitos Negros, por ejemplo, de Douglas Dernias, más de 50.000. O sea que en ventas y en éxitos fue imparable. Pero además es que fue un personaje muy querido porque era muy humano. Mira, una anécdota. En 1946 hubo un terrible accidente en Cádiz, explotó el polvorín de la Marina y le pilló a él actuando allí. Y entonces el polvorín desgraciadamente estaba junto a un orfanato. Pues Machín cogió a su empresario y se fueron allí a rescatar pues niños heridos y niños cadáver, y se fue allí, se remangó y se puso a colaborar en las tareas de desescombro y de rescate del polvorín. Ese tipo de gestos, que se conocían, aunque él no hiciera alarde, pues claro, hicieron que fuera muy, muy, muy querido. Yo decía antes que fue un sevillano de adopción. Creo que sabes, que en Sevilla hay una cofradía que llaman de los Negritos. Él fue hermano cofrade, lógicamente, y enfrente de esa capilla le tienen puesto una escultura en bronce. Fíjate que justamente Sevilla fue el último lugar en el que actuó, en Alcalá de Guadaira, en junio de ese año 77,
pues tuvo que dejar la actuación sin terminar porque se sintió muy indispuesto. Le trasladaron a Madrid, pero bueno, menos de 2 meses aguantó y como ya hemos dicho, el 4 de agosto del 77, en su casa de Madrid, a los 74 años, pues falleció. Por su expreso deseo le llevaron a Sevilla, está enterrado allí, en el cementerio de San Fernando. Y sabes que hay una tradición para cualquier músico cubano que viene a España, que es ir a visitar su tumba, cantarle algún bolero allí y rociar la tumba con ron cubano, claro. O sea que sí, el ritmo y el ron cubanos no le faltan, porque todos sus compatriotas artistas que vienen por España pasan a visitarle. Y eso que han pasado ya, pues fíjate cuantísimos años. No lo sabía yo, lo de la tradición de visitar la tumba de Antonio Machín. Bueno, Antonio Machín, imagino que se le habrán rendido muchísimos homenajes, ¿no? Muchísimos. Claro. Pues ya hemos dicho que en Sevilla tiene una estatua y una calle, que se hicieron conciertos y periódicamente se hacen. Y fíjate, en el año 2002, cuando se celebró el 25 aniversario de su fallecimiento, se editó una película documental, un álbum musical y un libro, que se llamó Machín, toda una vida. Esa película tiene los testimonios y las actuaciones, pues nos vamos a quedar pasmados. Serrat, Sabina, Sara Montiel, Caco Senante, Cristina del Valle, la vieja trova santiaguera, Los Piratas, el famoso Nancho Novo, que hace varias versiones de canciones de Machín en flamenco, en rock, en rap. El Manisero, por ejemplo, lo canta y lo baila en esa película Antonio Canales. O sea que es todo un espectáculo. Yo la he visto, y la verdad que merece mucho la pena, porque es una visión diferente y refleja el respeto y el cariño que le tenían artistas, por la mayoría más jóvenes que él. El que fuera amigo y amigo y pianista de Machín, Botafogo, es el que va guiando todo el hilo del documental, y de verdad que merece mucho la pena. Y dice este hombre una frase, dice: a Machín nadie le ha imitado ni le imitará. Bueno, muy optimista, porque sí hemos visto muy buenas imitaciones, pero fruto del cariño, ¿no? Así que a ver si dentro de 2 años, que se cumplirán 50 del fallecimiento, le hacen otro tributo tan bonito como esta película. Ojalá. Toda una vida. Mira, una canción también de Machín, toda una vida. Claro, no habías pillado el guiño. Machín, toda una vida. Las canciones de Machín. Y hablando de canciones, saben ustedes que al acabar la sección de Vicky Moreno, la sección de efemérides, siempre nos despedimos con una canción que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. ¿Cuál es la canción elegida por Victoria para acabar esta sección? Pues otra de las canciones bandera de Machín, pero no cantada por él. ¿Ah, no? No, porque mira, fíjate, con esta versión hay un artista español que ganó un Grammy Latino, y que fue Diego El Cigala. Diego El Cigala, en 2010, hizo esta versión de Dos Gardenias, que ya digo, en un concierto en Buenos Aires, en su disco Cigala y Tango, que le valió un Grammy Latino, y que, bueno, merece la pena, es una versión diferente. Estoy viendo el vídeo de esta canción y es también en directo, cara al público. Sí. Mira el público. Claro, el público enloquecido. Claro, la versión no se conocía, pero la canción, sí. Todo el mundo. Las canciones de Machín no son canciones, son himnos. Es verdad, sí. Cantado por Diego. Sí. El Cigala. Ay, ya digo, y bien recompensada con ese Grammy. Con ese Grammy, claro. El Instagram de Victoria Moreno es @VickyMorenos, acabado en ese Vicky con Q de quiniela. @VickyMorenos. Ahí pueden ver ustedes muchísimos Instagram de Victoria Moreno. Y pueden aprender, como yo, muchísimas cosas cada vez que pinchan ustedes en la aplicación de Instagram en @VickyMorenos con Q de quiniela, Vicky Morenos acabado en S.
Querida amiga Victoria Moreno, muchísimas gracias por hablarnos de Antonio Machín, porque el 4 de agosto de 1977 se cumplieron 48 años del fallecimiento del gran Antonio Machín. Gracias por este especial. Gracias a vosotros y a ti sobre todo, Jorge. Adiós. Vamos Adiós, bailando. adiós, Vamos bailando. hasta la semana que viene. Bailando o silbando la canción. Adiós, adiós. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Escucha la 93. Sintonízanos en Madrid en el 93.0 FM y en Gran Vía Radio Barcelona en el 95.8 FM. 93.0